a la materia de química. Estamos viendo el capítulo de conceptos fundamentales de la química. En primera instancia definiremos qué es la química. Se dice que la química es la ciencia que estudia la composición, las propiedades y las transformaciones de la materia. Con composición nos referimos al porcentaje, a la formación, etc., de la materia. Observamos acá en el mapa conceptual que la química se divide en 4 tipos de química: la química general, la química descriptiva, la química analítica, la química física. Bien, la química general normalmente se la define como el estudio de las leyes fundamentales y conceptos básicos para entender la química. La química descriptiva se dice que estudia a cada uno de los elementos químicos en cuanto a su combinación, propiedades, estructuras y aplicaciones. Esta química descriptiva se divide en otras dos, en la química inorgánica y en la química orgánica. La química inorgánica se refiere al estudio de los elementos químicos y sus compuestos inorgánicos que van a formar. Mientras que la química orgánica netamente estudia al elemento carbono y su combinación. Por otro lado, la química analítica, que es la química que determina la composición de una sustancia o de una mezcla, a su vez se subdivide también en otras dos, en la química cualitativa y la química cuantitativa. La química cualitativa se encarga de identificar a los elementos que componen un determinado compuesto por cualquier método o técnica que mientras que la química cuantitativa es la que se encarga de determinar la cantidad de cada uno de esos elementos que integran un compuesto o una mezcla. Finalmente, la química física simplemente es la relación entre las propiedades macroscópicas y microscópicas, tanto de la materia como la energía que interviene durante una transformación. También se dice que la química se aplica a distintos ámbitos, por ejemplo, en la electroquímica, en la tecnología química, en la química biológica, en la química ambiental y en la química de alimentos. La electroquímica no es más que la utilización de la electricidad para realizar química. Por ejemplo, tenemos los cobreados, plateados, dorados, etc. En otras palabras, aquellos que estas actividades las realizan en polvo. La tecnología química se refiere a los nuevos conocimientos y dispositivos modernos. ¿De acuerdo? Esta tecnología química normalmente se aplica, por ejemplo, hasta hace unos 5 años atrás, por ejemplo, actualmente tenemos la clonación de una famosa oveja, la oveja Dolly. La química biológica es netamente la aplicación a la química de los seres vivos. Por ejemplo, el metabolismo de los alimentos de un ser vivo. La química ambiental es la química que se ocupa del ambiente, del cuidado ambiental. Por ejemplo, se están cuidando actualmente las aguas del río Copiapó, añadiendo
¿sí? Caudales más arriba que su inicio, cal. Pero al adicionar cal, por ejemplo, si el agua es ácida, en este caso estaríamos neutralizando, ¿no? Estamos cuidando entonces con esta química nuestro ambiente, nuestro entorno. Finalmente, la química de alimentos es la química que generalmente se utiliza para la conservación de los alimentos. Entre ellos está el aspartamo, ¿no? Que viene en varios de los alimentos. En los defectos normalmente interviene un gas, que es el dióxido de carbono, para preservar por un largo tiempo. ¿De acuerdo? Veremos esta parte de la definición de la materia. ¿Sí? Decíamos que la química no es más que el estudio de la materia, ¿no? Bien. La materia se puede entender como todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, además tiene masa. ¿Sí? Varios ejemplos de materia, por ejemplo, podemos dar como es líquido, el agua, sólido, mineral, gas, el aire. ¿De acuerdo? Bien. Esta materia normalmente se divide en estos estados que estamos en un estado sólido, líquido, gaseoso, que son los más conocidos. Pero existen otros estados como el estado vitrio y el estado líquido. El estado vitrio, por ejemplo, es un estado intermedio entre sólido y líquido. Por ejemplo, tenemos a los vidrios. ¿Sí? Sabemos que los vidrios entonces pertenecen al estado vitrio. ¿Sí? Por ejemplo, en la ventana nos apoyamos, el vidrio pareciera que se ondula, ¿no? Pero dejamos de ejercer presión, esta regresa a su estado normal. Y lo mismo pasa con los vidrios, ¿no? Que están instalados en las ventanas de los grandes rascacielos. El viento pareciera que anda ondulando, ¿no? Estos vidrios. El estado plasma no es más que un gas, pero que tiene carga, es decir, positiva o negativa. Ya ese es un estado plasmático que tiene entonces gas con carga positiva o negativa. Por ejemplo, tenemos al gas encerrado dentro de los tubos fluorescentes. ¿Sí? Alrededor del sol está por ejemplo, plasma, ¿no? Es una forma de energía. ¿Sí? También cuando se observa una soldadura, observamos, ¿no? Que el electrodo no toca normalmente a la placa que se va a soldar, ¿no? Sino se halla a cierta distancia, pero en ella, en esa distancia, existe este estado plasma, ¿no? Que se utiliza como energía. Tanto la materia como los estados de la materia pueden ser estudiados mediante dos puntos de vista, mediante el punto de vista macroscópico y mediante el punto de vista microscópico. Mediante el punto de vista, por ejemplo, macroscópico, tal como nuestro sentido de la vista lo observa, ¿sí? Por ejemplo, podemos decir lo siguiente, ¿no? El sólido o los sólidos normalmente son del tipo incompresible, tienen forma definida, y además volumen propio. Hagamos por ejemplo el marcador. El marcador es del tipo cilíndrico, que tiene una forma definida. Si presionamos y tratamos de comprimir este marcador, no lo voy a poder realizar, por lo tanto son incompresibles, porque tienen forma. Y como tienen una forma definida, parecida a un cilindro, podemos hallar su volumen. ¿De acuerdo? Bien. Los líquidos de igual manera, ¿sí? Tienen una forma, ¿sí? La del recipiente que la contiene, ¿sí? Son del tipo incompresible, pues vale decir que no la puedo comprimir, y el volumen es propio, la va a conservar. ¿De acuerdo? Los gases, ¿sí? Los gases se dice que son fácilmente compresibles y expandibles, no tienen forma ni volumen,
sino adquieren la del recipiente que la contiene. Desde el punto de vista microscópico, desde el punto de vista de átomos y moléculas, se debe tomar en cuenta estos aspectos para el estudio, ¿no?, de la materia y sus estados, como son el movimiento molecular, el orden y las distancias intermoleculares, además de las fuerzas de atracción, y finalmente la cohesión. Si tomamos en cuenta el movimiento molecular desde el punto de vista microscópico, se dice que existen tres tipos de movimientos que se debe de analizar. El movimiento translacional, es decir, cuando los átomos y moléculas varían su posición en el espacio. El movimiento rotacional, cuando los átomos y las moléculas giran sobre su propio eje. Y el movimiento vibracional, cuando hay un acercamiento o alejamiento de estos átomos. Este último, el movimiento vibracional, por ejemplo, lo tienen netamente los sólidos. Los líquidos poseen el movimiento vibracional, ¿sí?, en su mayor parte, y en una mínima parte el movimiento rotacional. Los gases tienen los tres movimientos, ¿sí? Pueden vibrar, pueden estar rotando estos átomos y moléculas y están trasladándose en el espacio. Bien. Si tomamos en cuenta el orden, las distancias moleculares y las fuerzas de atracción, podemos decir lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, del sólido. ¿Sí? El sólido, por ejemplo, posee una estructura regular ordenada, posee una distancia entre molécula y molécula pequeña, y la fuerza de atracción entre estas moléculas o átomos es grande. Por eso es difícil de comprimirla, no se puede alterar, ¿no?, la forma. Por otro lado, los líquidos, por ejemplo, ¿sí?, tienen una estructura desordenada, pero es parcial. ¿Sí? La distancia intermolecular en los líquidos, estamos hablando de átomos y moléculas, es pequeña. Y la fuerza de atracción entre átomos y moléculas continúa siendo grande. Bien, si tomamos en cuenta ahora al estado gaseoso, ¿sí?, desde el punto de vista del orden molecular, podemos decir que se estructura completamente en desorden, todo es un caos. ¿Sí? No hay una estructura definida. Y la distancia intermolecular entre átomos o intermoléculas es grande. ¿Sí? Realmente. Finalmente, la fuerza de atracción entre estos átomos o moléculas es pequeña, debido a que existe una distancia grande, ¿no?, entre los átomos y las moléculas. Desde el punto de vista microscópico, el último aspecto, la cohesividad. La cohesividad da el aspecto de continuidad de la materia, vale decir, da la apariencia, ¿no?, de que la materia no tiene corte, ¿no? Es continua. ¿Pero debido a qué? Debido a que existe fuerzas, ¿no?, de atracción entre las moléculas y los átomos. Normalmente, esta fuerza de atracción entre átomos y moléculas en el estado sólido, por ejemplo, es grande. En el estado líquido, esta fuerza de atracción o cohesividad es intermedia. Y finalmente, esta cohesividad, estas fuerzas de atracción son muy débiles, ¿no?, o casi nulas en los gases. Analicemos ahora las propiedades de la materia, vale decir, las características que permiten identificar y diferenciar una característica de una materia. ¿No? Bien, si vamos a analizar estas propiedades de la materia, podemos clasificarla en dos tipos de propiedades, ¿no?, y además que están en función de la primera parte, en función de la cantidad de materia, y la otra según su materia. Bien, analizamos esta parte izquierda.
en función de la cantidad de la materia, podemos decir que se divide en dos propiedades, ¿no? ¿De acuerdo? En propiedades intensivas y propiedades extensivas. Vamos a tomar en cuenta las propiedades intensivas, por ejemplo. ¿Sí? Se dicen que cuando esto sucede, no van a depender estas propiedades de la cantidad de materia. Pero si voy a tomar en cuenta, por ejemplo, las propiedades intensivas, estas sí dependen de la cantidad de la materia. Por ejemplo, la primera, las propiedades intensivas. Tenemos a la temperatura, al color, la dureza, densidad. ¿Sí? Las propiedades extensivas, que expresión de la cantidad de materia, son la masa, volumen, concentración, presión. Vamos a otro. Las propiedades de la materia se va a clasificar, también hemos dicho, según su naturaleza. ¿Sí? Según su naturaleza pueden ser del tipo físico o del tipo químico. Si es del tipo físico, por ejemplo, podemos identificar a la materia por sus propiedades. ¿Cuáles son sus propiedades? El color, dureza, punto de fusión, punto de ebullición, etc. Vamos a analizar las propiedades químicas. ¿Sí? Vamos a poder identificar a la materia si es inflamable, si es corrosivo, si es radioactivo. ¿De acuerdo? Bien. Con inflamabilidad nos referimos a que si es espontáneamente inflamable, ¿no? Con corrosividad, sí, después de un tiempo se corroe, así se oxida en el medio ambiente. Y radioactividad sí emite espontáneamente energía. Entonces, como ejemplo tendríamos acá, ¿sí? El pomo, por ejemplo, se dice que no es inflamable. ¿Sí? ¿Es corrosivo? No es corrosivo, pero es radioactivo. Otro ejemplo, el uranio no es inflamable, ¿sí? No es corrosivo, pero es radioactivo. El fósforo, por ejemplo, el elemento fósforo, sí es inflamable, ¿no? Con el medio ambiente, ¿no? Espontáneamente. ¿Sí? Corrosivo, ¿sí? Pero no es radioactivo. Entonces, de esta manera es posible analizar las propiedades de la materia. Veremos qué es sustancia. Al inicio hablábamos de compuesto, ¿no? O sustancia. Pero ¿qué es una sustancia? O también llamado sustancia pura. ¿Sí? La sustancia o sustancia pura, que es más que la materia, que tiene una composición, un porcentaje fijo y ciertas propiedades que la distinguen. ¿De acuerdo? Bien. Existen dos tipos de sustancias. Una, ¿sí? Son las sustancias elementales y la otra son las sustancias compuestas. Las sustancias elementales, por ejemplo, sabemos que no se pueden descomponer porque están formados por elementos, que son sustancias fundamentales de la materia. Como ejemplo se tiene el sodio, cloro, carbono. Por otro lado, las sustancias compuestas sabemos que están formadas por dos o más sustancias, ¿no? O elementos. Y estas sí se pueden descomponer, ¿no? También en dos o más elementos. Como por ejemplo tenemos el ácido sulfúrico formada por hidrógeno, azufre, oxígeno. El agua formada por oxígeno e hidrógeno, ¿no? Entonces tranquilamente entonces se puede descomponer, ¿no? En más de dos sustancias, ¿no? El primero y el segundo en dos sustancias, ¿no? Que se llama entonces sustancias compuestas, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué será un proceso químico? ¿Sí? Un proceso químico normalmente se entiende como una secuencia de pasos, pero químicos. En un proceso químico intervienen un sistema y las fases de este.
Veremos esto. Un sistema se dice que es la porción de la materia que está sometida a observación y además tiene fronteras. ¿Verdad? Por otro lado, la fase normalmente es la porción de la materia, pero físico-químicamente homogénea. Bien, analicemos el sistema. Este sistema, ¿sí?, contiene un número de fases y además existe un intercambio de materia y energía. Si vamos a tomar en cuenta el número de fases, podemos decir de que puede ser este sistema del tipo homogéneo o del tipo heterogéneo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si es del tipo homogéneo solamente va a presentar una fase, pero si es del tipo heterogéneo va a presentar más de una fase. Una fase por ejemplo sería líquido. Si es más de una fase puede ser una combinación, ¿no? Líquido sólido, sólido, gas, etc., ¿no? Bien, por otro lado, entonces el sistema vamos a verlo desde el punto de vista del intercambio de energía. Si vemos esta parte, podemos observar de que se subdivide en otros tipos, ¿no?, de intercambio, que son un intercambio de materia y energía de tipo abierto, del tipo cerrado, del tipo aislado. Si es de tipo abierto, va a tener un intercambio de materia y energía. Si es del tipo cerrado, existe solamente un intercambio de energía. Si es del tipo aislado, no va a existir intercambio ni de materia ni de energía. ¿Qué ejemplo se daría en esta parte? Por ejemplo, se tiene los termos, ¿no? Y los termos se dicen que son del tipo aislado, porque si ahora se introducimos más bien agua caliente mañana, no se destaca, no hay intercambio de ningún otro tipo de materia, ¿sí?, o energía, conserva, ¿no? Esto permanece. Si no hay internet, tiene ningún intercambio de materia. Otro ejemplo. Si observamos que en nuestra habitación las ventanas están abiertas, podemos decir de que es un sistema con intercambio de materia y energía de tipo abierto. ¿Por qué? Porque el aire está ingresando y otra parte está saliendo, ¿no? Entonces, hay intercambio de materia, ¿no?, también existe un intercambio de energía. El aire que se encuentra más o menos a cierta temperatura dentro de la habitación está saliendo al medio exterior que se encuentra a otra temperatura. Intercambio de energía. Si cerramos las ventanas, ahí ya no existiría intercambio de materia. El aire no estaría ingresando, ¿no? Pero solamente va a existir un intercambio de energía a través de la pared, ¿no?, de donde se halla la ventana. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, esto se denomina proceso químico, ¿no? Esto era un fenómeno. Un fenómeno no es más que cualquier cambio que va a ocurrir en la materia. ¿De acuerdo? Este fenómeno, ¿sí?, se divide en dos tipos: un fenómeno químico y un fenómeno físico. Los fenómenos químicos, por ejemplo, son aquellas donde las propiedades internas de la materia se modifican completamente y van a producir nuevas sustancias, nuevas composiciones y nuevas propiedades. Pues todo cambia. Mientras un fenómeno físico, ¿sí?, se da cuando las propiedades internas de la materia no se modifican y por lo tanto no van a producir nuevas sustancias, nueva composición, y tampoco van a producir nuevas propiedades. ¿Sí? Entonces, se tiene como, por ejemplo, como fenómeno físico, los cambios, ¿no?, del estado del agua. El cambio de estado del agua. Por ejemplo, de sólido a líquido se llama, de líquido a gas se llama evaporación. De gas hacia líquido, condensación.
y de líquido a sólido sería solidificación. ¿De acuerdo? Analizaremos qué es una mezcla. Una mezcla es un fenómeno. ¿Sí? Toda mezcla se va a clasificar, ¿sí?, como un conjunto de sustancias que conservan cada uno sus propiedades. En todo caso, una mezcla es simplemente una reunión de sustancias, ¿no?, donde estas sustancias, ¿sí?, van a conservar cada uno sus propiedades. Por lo tanto, entonces sería fácil, una vez terminada este fenómeno físico, va a ser fácil entonces separar finalmente, ¿no?, de acuerdo, ¿no?, a sus propiedades. Bien, estas mezclas se dividen en estas propiedades, ¿sí? Se va a dividir en mezclas heterogéneas y mezclas homogéneas. Las mezclas, por ejemplo, heterogéneas, se dice cuando sus componentes se distinguen a simple vista, formando distintas cosas. Por ejemplo, tiene el hierro y el azufre. El hierro es de color negruzco, el azufre es de color amarillo. Entonces, una mezcla heterogénea, que claramente se puede diferenciar. Como tiene que asumir la propiedad de que tienen que ser separables, pues simplemente estos dos, ¿no?, de acuerdo a sus colores, pueden ir separando, ¿no? ¿De acuerdo? Una mezcla homogénea, por el contrario, ¿sí?, se dice que sus componentes no se distinguen a simple vista, están formando una sola. Como ejemplo se tiene agua y sal. Cuando observamos agua y sal, simplemente observamos un líquido de color transparente, ¿no? Y no sabemos si está ahí o no está ahí la sal. Entonces, el agua y sal va a formar agua salada y van a formar una mezcla. Podemos decir que la propiedad que tienen que evidenciarse de que tienen que ser separables. Y si la sometemos a una evaporación, vamos a observar de que el agua va a evaporarse y la sal va a excitarse, ¿no?, una vez ya en el recipiente, ¿no?, de color blanquecino, ¿no?, en la parte inferior. Entonces hemos separado fácilmente, ¿no?, por evaporación, ¿no?, el agua salada. Ya, entonces la propiedad que tienen las mezclas. Finalmente, una combinación no es más que un sistema que resulta de la transformación, ¿no?, de cualquier sustancia. ¿Con qué resultado? Uno, se van a formar nuevas sustancias, y dos, ¿sí?, va a haber nuevas propiedades y nuevas composiciones. Por lo tanto, una combinación no es más que un fenómeno químico. Todo cambia, todo se altera. ¿De acuerdo? Veremos ahora las propiedades intrínsecas de la materia. Intrínseca significa que no son propiedades que no cambian, ¿no?, en la materia. ¿Cuáles son? La masa, el peso, el volumen, la densidad, y vamos a ver finalmente lo que es la temperatura. Empezamos con la primera, la masa. Es que la masa no es más que la cantidad de materia que tiene un cuerpo o una sustancia, cualquiera. La unidad, por ejemplo, en la que se mide la masa en el sistema internacional, que utilizan los países, es en kilogramos. Pero existen otras, en este caso, otras unidades en las que se puede mencionar, ¿no?, la masa, como son los gramos, las toneladas, libras, onzas. El peso, por ejemplo, está bastante relacionado, ¿no?, con la masa. Se sabe que el peso no es más que el producto de la masa por la gravedad. Específicamente, el peso se define como la fuerza con la que un cuerpo es atraído hacia el centro de la Tierra, pero por acción de la gravedad. Las unidades como se miden el peso normalmente están dados en newtons, es decir, son 2 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Bien.
será el volumen? El volumen no es más que el espacio ocupado por un cuerpo material. ¿De acuerdo? Existen dos tipos de volúmenes. Los volúmenes regulares, tal como estamos observando, son aquellos cuerpos en los cuales sí podemos tomar dimensiones, por ejemplo, altura, ¿sí? Radio, largo, etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces los volúmenes son de este tipo, ¿no? Llamados regulares. Aquellos que pueden calcularse mediante fórmula su volumen. El otro tipo de volúmenes que existen son los volúmenes irregulares, ¿no? Ellas, por ejemplo, no se pueden tomar dimensiones, ¿no?, para determinar estos volúmenes, sino que son cuerpos que normalmente no tienen forma, por ejemplo un tornillo. No se puede asemejar de que es un cilindro, porque tiene estrías, ¿no?, etc. Por ejemplo, un mineral tampoco tiene forma, ¿no? Entonces tampoco es posible determinar su volumen, a menos que sean por métodos indirectos. Ya, los métodos indirectos normalmente consiste en utilizar una probeta graduada, introducir un cierto volumen inicial de agua y luego introducir el cuerpo desconocido o el cuerpo irregular. Este cuerpo irregular obviamente va a determinar, ¿no?, y va a marcar otro volumen cuando se introduce en esta probeta con agua, ¿sí? Entonces, el volumen desconocido va a ser igual al volumen que se llama final menos el volumen inicial, ¿no?, que teníamos. Bien. Los volúmenes normalmente se miden, por ejemplo, en el sistema internacional, en metros cúbicos. Pero existen otras unidades en las cuales también podemos medir las unidades, ¿no?, del volumen, como son los litros, los mililitros, los centímetros cúbicos, pulgadas cúbicas, pies cúbicas, etc., ¿no? Bien. Otro aspecto que directamente está relacionado tanto con la masa y el volumen son las llamadas densidades, ¿no? Por ejemplo, la densidad absoluta, conocido como masa específica. La fórmula acá nos denota que esta densidad absoluta es simplemente la relación y la razón entre la masa con respecto al volumen. Ahora, las unidades como se miden esas densidades absolutas en el sistema internacional, por ejemplo, son en kilogramos por metro cúbico. Pero otras subunidades, ¿sí?, que se van a utilizar también son los gramos por centímetro cúbico, que es lo mismo que los gramos por mililitro. También se puede utilizar la unidad de gramos por litro, kilogramos por litro, libras por pulgada cúbica, libras por pie cúbico, etc. Lo que es característico para sólidos y líquidos es que las unidades que normalmente se utilizan son en gramos por centímetro cúbico o gramos por mililitro. Y la unidad de gramos por litro normalmente se utiliza para denotar que es la densidad de un gas. Una densidad relativa, por ejemplo, va a involucrar a las densidades absolutas y una densidad patrona. Entonces, las densidades relativas, conocidas como gravedad específica o peso específico relativo, ¿sí?, se denotan normalmente con esta fórmula, que es igual entonces a la densidad absoluta de cualquier cuerpo X sobre una densidad de referencia. Esta densidad de referencia normalmente para sólidos y líquidos es la densidad del agua, equivalente a 1 gramo por centímetro cúbico. Y esta densidad de referencia para los gases normalmente es la del aire, equivale a una densidad de 1.29 gramos por litro. Pues de esa manera es posible determinar estas densidades relativas en función de la densidad absoluta. Otro concepto que no se ha mencionado acá es el peso específico. ¿Qué es el peso específico? El peso específico simplemente es el peso dividido entre el volumen. Esa es la relación que existe. Sabemos que el peso es masa por la gravedad.
¿sí? Junto al gradiente de volumen, lo ponemos en función de esa variable. Resultando que si separamos convenientemente masa o volumen, esta parte va a denotar pues, la densidad absoluta, ¿no? O la gravedad. También podemos hablar de la gravedad específica, como del peso específico relativo, ¿sí? Sabemos que el peso específico relativo es simplemente la razón entre el peso específico absoluto, por decirlo así, entre el peso específico de referencia. Acabamos de encontrar que el peso específico simplemente es densidad por la gravedad, ¿sí? Y el de referencia la ponemos la densidad relativa de referencia. ¿De acuerdo? Entonces, las gravedades, ¿sí? Van a eliminarse y simplemente va a permanecer una relación de densidades, ¿no? Pues densidad sería absoluta sobre una densidad relativa, ¿sí? Finalmente, entonces, la densidad relativa está directamente relacionada con el peso específico relativo, es el mismo y por lo tanto, ¿sí? Ambos son simplemente un escalar, son simplemente números. Tenemos un poco sobre conversión de unidades. Normalmente cuando se quiere expresar un valor o una magnitud que se halla o que está en una unidad específica y se quiere llevar a otro tipo de unidades, normalmente se utiliza factores de conversión, ¿de acuerdo? O también podemos utilizar la otra forma de cálculo, ¿no? Mediante la regla de 3 podemos hacer esa conversión de una unidad a otra. Bien, ¿qué es la regla de 3? La regla de 3 normalmente utiliza 4 variables, ¿no? 3 de las cuales tienen que ser conocidas para calcular el cuarto. ¿De acuerdo? De esta manera. Por ejemplo, acá. La equivalencia que se tiene es, lo que es conocido, que un kilogramo equivale a 1000 gramos. Y esta cantidad de kilogramos pues, equivale a algo desconocido, ¿no? Pero expresado en gramos. Entonces, la cuarta variable es la que calculamos, ¿no? Siempre haciendo la multiplicación entre, por ejemplo, sería este x va a ser igual a desconocido, lo que son kilogramos, multiplicar que son kilogramos por 1000, dividido entre 100, lo cual me va a generar lo que está buscando, ¿no? En gramos. Es un factor de conversión. Un factor de conversión simplemente es utilizar ya sea un producto o una división, ¿sí? Que va a afectar directamente a la magnitud que se quiere convertir. ¿Qué será temperatura y qué será calor? En primera instancia podemos decir que una temperatura no está relacionada ni con frío ni con caliente, sino que se define exclusivamente como el nivel o intensidad calorífica, ¿no? Que tiene una sustancia o un cuerpo material. ¿De acuerdo? Recién ahí podemos hablar de que un cuerpo está a mayor temperatura o un cuerpo está a menor temperatura. Por otro lado, el calor se puede decir que es la energía espontánea que fluye de un cuerpo más caliente a uno más. ¿De acuerdo? Al existir el flujo de calor debe también de existir una gradiente de temperatura, es decir, una diferencia de temperatura. ¿De acuerdo? Todo calor normalmente se la determina en unidades, por ejemplo, las métricas serían calorías, ¿sí? En el sistema internacional sería en joules. Existen varios tipos de calor, ¿no? Que se manejan normalmente en química. Los más conocidos: calor específico, calor latente, calor de reacción, etc. Entonces, esta parte se debe investigar un poco. Bien, revisando las temperaturas. Vamos a ver un poco los distintos o los tipos de escalas de temperatura que existen.
tiene dos tipos de escalas de temperatura. Las escalas llamadas relativas y las escalas absolutas. Las escalas relativas normalmente son aquellas que aceptan valores, ¿no?, negativos. ¿Cuáles son las escalas que aceptan valores negativos? Los Celsius, los grados Fahrenheit, los grados Celsius. Por ejemplo, podemos decir de que en La Paz ha amanecido con una temperatura de menos 5 grados centígrados. Entonces estás manejando menos negativos, por lo tanto, ¿sí?, estamos en escalas de. Por otro lado, las escalas absolutas, ¿sí?, no aceptan valores negativos, sino de 0 para 10. ¿De acuerdo? Estas escalas absolutas normalmente son los grados Kelvin y los grados Rankine. Acá vemos, ¿sí?, la relación en cada uno de los distintos tipos de las escalas, centígrado, Kelvin, Fahrenheit, Rankine y Mohs, y la comparación que existe, ¿no?, en su punto de ebullición, en su punto de congelación y en el cero absoluto. Por ejemplo, se dice que el agua hierve en la escala centígrado a los 100, congela a los 0, y el cero absoluto se halla en menos 273 grados centígrados. La escala Rankine, por ejemplo, el agua hierve o evoluciona a 372 grados Rankine, congela a los 492 grados Rankine, y el cero absoluto se encuentra a 0 grados. ¿De acuerdo? Pues podemos ir viendo cada una de las escalas y sus valores, ¿no?, respectivos, ¿no?, en su punto de ebullición y en su punto de congelación, además del cero. Este último, el cero absoluto, simplemente es la temperatura en la cual cesa toda actividad molecular, incluyendo el movimiento vibracional que tenían los sólidos. Aquí todo está en modo. ¿De acuerdo? Este es el cero absoluto. Bien. A partir de este momento, ¿no?, se deducirán algunas fórmulas o relaciones que comparan las escalas. Verán. Se desea hallar, ¿sí?, una escala que relacione los grados centígrados con los grados Kelvin. Estas dos escalas son clasificadas para ello. Es posible utilizar los valores extremos o los valores intermedios para determinar fórmulas, ¿no? Solamente se necesitan 4 datos, ¿no?, para determinar una fórmula. A un cierto nivel le ponemos, por ejemplo, grados centígrados desconocidos, y al mismo nivel los grados Kelvin. De esta manera se agarra una gradiente pequeña que sería 5 grados centígrados y el menos 273. Por otro lado sería los grados Kelvin y el 0 grados. Y una escala mayor, por ejemplo, puedo agarrar esta, ¿no?, la del punto de congelación, que sería 0 grados centígrados, y la menor, que sería menos 273. La escala mayor en los grados Kelvin sería 273 y el cero absoluto, ¿no?, que es 0. Haciendo esa comparación es posible determinar estas relaciones, ¿no?, y de esta manera. La gradiente mayor sería 0, 0, menos 270. Aquí está esta variación de temperatura, ese gradiente de temperatura, ¿no? Y la escala menor sería esta, ¿no?, que sería grados centígrados, menos esto, ¿no?, menos 270. Estas mismas tienen que ser igual al otro lado, ¿no?, a la otra escala que estamos comparando. La escala mayor 273 menos 6, y la escala, la gradiente menor, grados Kelvin menos 6. Entonces estas son las ecuaciones
que acabamos de determinar. ¿Sí? La primera, por ejemplo, no tiene ninguna influencia, ¿no? Pero sí la segunda ecuación. ¿Sí? Bien, ahora. Las incógnitas, significación de grado sentido y grado Kelvin, normalmente la llevamos en el numerador, ¿no? En una vida. Entonces, grado sentido más 273, eso, sobre el valor correspondiente, ¿no? Que sería 0 más 203. Esto tiene que ser igual a la otra escala, grado Kelvin menos 0, perfecto, sobre 273 menos 0. Haciendo la simplificación del denominador funciona igual que simplificaría grados centígrados más 273 igual a grados Kelvin menos 0. Entonces estamos hallando esta fórmula. Por tanto sería que para convertir en grados Kelvin en función de grados centígrados, entonces simplemente tenemos que sumarle 273. Esta sería esa relación, ¿no?, matemática que va a relacionar estas dos escalas de temperatura, los grados centígrados y los grados Kelvin. ¿De acuerdo? Bien, en forma general, esto es lo que normalmente se maneja, ¿no?, en la materia. Entonces, la utilización es normalmente de par en par. Se puede utilizar grados centígrados con grados con Kelvin, se puede utilizar grados centígrados con Kelvin, grados centígrados con grados Rankine o con los de Moore. ¿Sí? Entonces, por favor, estas relaciones la que se debe de aprender.